Abran sus Biblias, amados, en Primera de Samuel, capítulo 16. Búsquelo por ahí, está entre Génesis y Apocalipsis, está eso. Primera de Samuel, capítulo 16. Primera de Samuel, capítulo 16. Dice así la poderosa palabra de Dios. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven. Te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada, y di a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer. Y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como lo dijo Jehová. Y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar a Isaí a Sama, y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar. Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Aleluya. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Incline su rostro, cierren sus ojos por un momento, por favor. Padre mío y Dios mío, en el santo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, voy a ti, Señor mío, Dios mío, una vez más con mi oración. Señor, y esta vez es para darte gracias por la provisión de tu palabra para la iglesia. Tu palabra, Dios mío y Señor mío, es vida. Tu palabra es poder, tu palabra es autoridad. Por tu palabra, Dios mío, son ordenados nuestros caminos, Dios. Tu palabra es lámpara que alumbra nuestro caminar, Dios. Enséñanos a través de ella. A través de tu Espíritu Santo, Dios mío, permítenos entenderla, permítenos comprenderla, Dios. Gracias, Señor, por la gran bendición y la gran honra de estar en tu casa una vez más, escuchando la palabra de vida. Bendícenos a través de ella, te lo pido en el santo nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén, Señor. Bendito sea el Señor. Bien. Tengo en el libro de Efesios un versículo paralelo. En el libro de Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9, dice lo siguiente:
Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El título de la palabra del Señor es Elegidos por Dios. Ese es el título de la palabra del Señor. Y a través de esta lectura hay una enseñanza maravillosa para nosotros. El primer versículo dice: dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven. Te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Aquí aparecen en escena tres personajes: Saúl, Samuel y David. Saúl fue el primer rey sobre el reino de Israel. Por eso dice la Escritura que Jehová se queja y dice: todos los días extendí mis manos hacia un pueblo rebelde y contradictor, hablando del pueblo de Israel, diciendo todas las bendiciones y las cosas que el pueblo de Israel le pedía, Dios se las daba. Tenían hambre, querían carne, codornices, que es un plato hoy exquisito en nuestros tiempos. Caminaban por el desierto. En el desierto hace mucho calor en el día, tenían una nube que los cubría del sol. En la noche en el desierto hace mucho frío, Dios les ponía una columna de fuego. O sea, Dios los protegió, los libró, hizo mucha misericordia con ellos, pero el pueblo siempre se quejaba. Ese era el problema del pueblo de Israel. Hace un tiempo atrás mi esposa compartió una palabra acerca de cómo ellos se quejaban contra Moisés. Y esto molestó a Dios, molestaba siempre a Dios. Y aquí el pueblo se quejó y el pueblo pidió rey. Ellos querían que fuera puesto rey. Porque en ese tiempo todavía no había monarquía. Por eso fue Saúl el primer rey ordenado al reino de Israel. Bueno, Samuel cometió un grave error que lo hizo perder el respaldo de Dios y el respaldo también del profeta Samuel. Por eso hoy día, hermano, aquí hay tantas cosas que hay que aprender de esto, hermano, que hoy no se están haciendo. Porque muchos toman el Antiguo Testamento cuando les conviene, hermano. En las cosas que me acomodan, que me gustan, ahí están de acuerdo con el Antiguo Testamento, pero cuando no, dicen que eso ya es pasado, es antiguo, que no existe. El diezmo, muy bien que lo toman de ahí, y hablan mucho del diezmo, y ahí no les complica que sea del Antiguo Testamento. No me interesa que se enojen los pastores conmigo por esto. Pero al final hay que hablarles la verdad, porque donde he estado siempre fui llamado a predicar la verdad, hermano. Y muchos no están predicando toda la verdad de la palabra, están predicando lo que les conviene. Entonces eso no es grato, no es bueno. Mucha gente está engañada. Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El que no predica la verdad tiene al pueblo esclavo, todavía engañado en la mentira y en el engaño. Por eso debemos predicar la verdad. Se enojó mucho un pastor un día cuando hablé acerca del verdadero diezmo de las Escrituras, tal como es, porque omitieron alguna parte. El diezmo, recuerda que en ese tiempo era en hortalizas y en todo lo que ellos cosechaban. Pero Dios había ordenado también que cada 7 años la tierra se dejara descansar y que ninguna obra se hiciera, y que todo lo que había en los alfolíes, en las grandes bodegas donde estaba guardado, lo que diezmaba el pueblo de Israel, se repartiera no solo a los israelitas, sino al menesteroso, al pobre, al extranjero, a todo. Entonces yo predicando esto dije: entonces los pastores saquen de las cuentas del banco y bendigan a la gente. Obviamente eso les molestó muchísimo, hermano. Que les moleste, pero es palabra de Dios, hermano. Y hay que predicar las cosas tal como son, no para mi conveniencia, sino hay que predicar la verdad, tal como está delante de Dios. Hay del que le quite, hay del que le ponga, dice su palabra. Entonces, el pueblo pidió rey y Dios les puso rey. Y llamó como rey a Saúl. Y este mismo profeta, recuerden que Samuel
En el capítulo 1 de Samuel habla cómo llegó este hombre al mundo. Fue una petición de Ana, una mujer estéril, que le pidió a Dios que le diera un hijo. Y Dios le dio un hijo y le dijo, si tú me dieras un hijo, yo lo consagraré para ti. Y navaja no pasará por su cabeza, porque tenía voto nazareno. Bueno, Dios le concedió y ella también respondió a Dios y entregó y consagró a su hijo. Y de él sale este tremendo, uno de los profetas, llamados profetas grandes, el profeta Samuel. Dios también llamó a este profeta para que él ungiese a Saúl como rey. Y fíjese que antiguamente eso es lo que hacía, por eso hoy han menospreciado, han censurado el ministerio profético. Hoy dicen que no hay profetas, muchos, eruditos según ellos de la Escritura. Saben mucho de la letra, pero poco del espíritu. Consultan muy poco con Dios. Entonces, qué maravilloso fuera que hoy día también los profetas ungieran, porque antes de ir el profeta a ungir al rey Saúl como rey, Dios le habló al profeta. Así se hacen las cosas. Hoy día no ungen. ¿Quién lo ungió? No, a mí me ungió el pastor, no, a mí me ungieron allá, a mí me ungió la corporación. No, es Dios el que unge, hermano. Y en la antigüedad tenía los profetas para ir a ungir. Los profetas eran hombres llamados por Dios con autoridad de Dios, y Dios hablaba con ellos y les hablaba y les mostraba claro. Ellos por eso sabían hacer la voluntad de Dios tal como era, porque Dios les hablaba y les mostraba. O sea, Él los guiaba con su Espíritu Santo. Bueno, el problema no está en lo que hizo Samuel, el problema está en lo que hizo Saúl. Saúl desobedeció, Saúl se apuró. El profeta Samuel le dijo, espérame aquí, voy a tal ciudad y vuelvo, tú no hagas nada hasta que yo vuelva. Bueno, eso fue por palabra de Dios. Saúl desobedeció y fue y ofreció sacrificio, sin que fuera ordenado por Dios a través del profeta. Eso le valió ser desechado por Dios. Pero había que poner, porque el pueblo ya había pedido rey. Por lo tanto, Dios había provisto un nuevo rey. Y llama aquí al profeta Samuel. Y mírese, por eso le decía yo, mire usted las cosas que hay que aprender. Cuando Dios habla con Samuel, le dice, ¿hasta cuándo llorarás? O sea, mientras estaba preparando esta palabra, hermano, Dios le va enseñando cosas, le va mostrando cosas que uno no entiende. Y eso es lo hermoso de la palabra. Cómo este hombre sintió lo que le pasó a Saúl. Él no estaba como hoy día, hermano. Hoy día un pastor cae en desgracia, desobedece a Dios y parece que los demás se alegraran. En blanco en las redes, hermanos, de todo tipo de comentarios malos. Es como si se alegraran de que cayó un siervo de Dios. Pero aquí yo vi al profeta Samuel, lo vi llorar, y él se nota por las palabras que están escritas, él lloró mucho. Por eso Dios, hasta el hecho de que Dios le dice, ¿hasta cuándo llorarás? O sea, él había llorado mucho tiempo, porque había Dios desechado, porque él fue el mismo profeta. Samuel fue enviado a decirle a Saúl que había sido desechado por Dios por causa de la desobediencia. Ya no serás rey sobre Israel. Aparte que los profetas, hombres valientes, hombres decididos, para hablar la verdad. Bueno, entonces le dice Dios, hablando con Samuel, llena tu cuerno de aceite, y lo envía a Isaí. Isaí tenía muchos hijos. De ahí Dios había provisto de un rey. Dios ya sabía, porque fíjese, vamos leyendo. Porque de sus hijos me he provisto rey. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Entonces fíjese que Samuel tenía miedo de ir, porque todavía estaba reinando en ese lugar, todavía estaba Saúl. Y Saúl tenía envidia de Samuel, porque veía cómo estaba el poder de Dios y el respaldo de Dios en él. Tanto, hermanos míos, por eso que él estaba muy preocupado de ir
no podía desobedecer, él no iba con el permiso. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Le dice, toma contigo una becerra en la vacada y di a ofrecer sacrificio que os ha venido. Y llama a Isaí al sacrificio. Y yo te enseñaré lo que has de hacer. Y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo. Y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Fíjese el temor que había al hombre de Dios. No solo Samuel era profeta, ellos pensaron que venía, porque también Samuel era juez sobre Israel. Ellos pensaron que venía a omitir algún juicio, por eso estaban muy preocupados, porque esos hombres ejercían el juicio de Dios tal como Dios se los decía. Los profetas no fueron hombres que tomaron hermano cohecho, no eran hombres que se corrompían. Dios les decía, ve a decir esto, y eso es lo que hablaba. Y eso es lo que sucedía. Y no los mandó Dios. Si usted estudia a los profetas y se va a dar cuenta que siempre Dios los mandó a hablar cosas que nadie habla. A confrontar reyes, que por eso podían ser muertos. A decirle cosas en la cara a la gente que nadie quería escuchar. Fueron muertos y perseguidos por eso. Por lo tanto, no era fácil lo que Dios le había encargado a él. Si lo hubiera sabido Saúl, seguro lo hubiera matado. Por lo tanto, Dios le sugiere, parece que era engaño aquí, como si Dios permitiera el engaño. No, simplemente Dios usó la sabiduría y le dijo que fuera de forma oficial a ofrecer sacrificios. Pero solo él y la familia de Isaí sabrían verdaderamente a qué Dios lo había enviado. Entonces, la gente del pueblo salió y le dijo, ¿es pacífica tu venida? Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto, delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y este versículo nos acerca mucho más al título de la palabra, hermanos míos, elegidos por Dios. Fíjese que aún siendo profeta, Samuel, cuando ve a Eliab, que fue el primer hijo, se supone, en un pensamiento idealista, y lo correcto hubiera sido que fuera elegido el primogénito, o sea, el primer hijo de Isaí. Así tiene que haberlo visto Samuel. Pero cuando él lo ve entrar, era alto, era robusto. Saúl dice que también era un hombre alto, era robusto. Entonces, como rey, él miró como hombre. Pero Dios le habla y le dice, no mires a su parecer, porque Dios no mira la apariencia, Dios mira el corazón. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Bueno, y así siguieron pasando los otros hijos. Y dice que fueron presentados 7 hijos. Y le dice Samuel, ¿no tienes ninguno más? ¿Son todos estos tus hijos? Y le dice, no, hay uno más, pero está en el campo pastoreando ovejas. Y lo mandó a buscar y le dice, mándalo a buscar porque no comeremos si él no está sentado con nosotros. Bueno, lo mandan. Inmediatamente cuando entró, por eso le digo que es importante el ministerio profético. Porque Dios está hablándole al profeta. Dios le está mostrando al profeta. Por eso que tiene, hermanos míos, la seguridad. Y fíjese que cuando alguien es ungido, señal clara es que hay respaldo de Dios ahí. Hoy día por eso tenemos el problema que tenemos en la iglesia, hermanos míos. Muchos hombres puestos por los hombres. Por lo tanto, no hay respaldo de Dios ahí. No hay poder de Dios. Bendito sea su nombre. Bueno, cuando llega David, dice que era rubio. Sus ojos eran hermosos y tenía un hermoso parecer. Pero él era chiquito. Él era delgadito. No era él robusto. Y cuando él se presenta, le dice Dios a Samuel, él es ungido. Cuando le dice en el versículo 1 que llevara el cuerno y llevara aceite, cuando derramaban, hermano, cuando los profetas ungían, derramaban ese cuerno con aceite
que era con una especie aromática muy exquisita, era derramado delante de todo el pueblo. En este caso fue delante de toda la familia, porque ese aceite era señal de autoridad. O sea, delante de los demás sabían que él era un ungido de Dios. Por eso le decía que hay tantas cosas que aprender aquí. Y eso es, hermano, hoy un verdadero siervo de Dios, llamado por Dios. No es porque tenga una credencial. No es porque diga yo soy pastor, sino que tiene que haber una señal más grande. Y la señal más grande es que hay respaldo de Dios sobre su vida. Y que el pueblo también puede ver y reconocer esa señal de autoridad y respaldo de Dios. Esos son los ungidos de Dios. ¿Y cuánta falta hacen los ungidos de Dios hoy día, hermano? Porque dijo un siervo de Dios, de un 100% de pastores, un 5% son ungidos. Los otros son todos puestos por hombres. Santo es el Señor. Y esta es una gran realidad, hermano. Esta es una gran verdad. El problema es que nadie lo está hablando. El problema es que a la gente le molesta cuando se dice la verdad. Pero a eso nos llamó Dios, a predicar la verdad, por hermano. Y estas son las cosas que la iglesia no quiere escuchar. Y estas son las cosas que debiera la iglesia escuchar. Por eso, gloria al Señor de que estamos transmitiendo y está en YouTube para que todo, y el propósito no es, hermanos míos, herir, no es ofender, no es dañar, sino es que Dios quiere hacernos ver el error que estamos cometiendo. Estamos menospreciando un ministerio. Bueno, yo no, porque yo acepto ese ministerio. Todo lo que dice la Biblia, porque he estudiado ambas posiciones. Bendito sea el Señor. Bueno, pero no vamos a hablar tanto de los profetas, sino que de la elección que Dios hace por un hombre llamado David. Y aquí aparece en escena David. Claro, me imagino que la mirada, si hubiera entrado al principio, posiblemente hubiera dicho este ungido, o al mirar la apariencia, como era tan chiquitito, tan flaquito, no tenía ninguna imposición como rey, hubiera dicho, este no es imposible que este sea el rey, porque así miramos nosotros. Porque el Señor le dijo, cuando Dios le habla, le dice, no mires a su parecer. Porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, eso quiere decir la apariencia, pero Dios mira el corazón. Dios conocía a Eliab. Si usted lee desde el capítulo 16 al 31 de Samuel, ahí está toda la historia de David, de Samuel hacia adelante. Entonces usted se va a dar cuenta que Eliab, cuando el gigante Goliat desafió a los ejércitos de Israel, Eliab ni siquiera dijo nada. No hubo ninguna actitud en él, ninguna cosa. Eso que era grande, era alto, era fornido, que podría haber dicho, bueno, yo puedo empatarle a este hombre. Yo puedo pelear con él y algo para defender con corazón, con amor, con garra, con amor por el pueblo de Israel. No hizo nada. Por eso, esas cosas no las vio Samuel, pero sí las vio Dios. Pero sí vio que David, siendo pequeñito, no siendo con un físico extraordinario, él fue y dijo, yo me voy a enfrentar a él. ¿Se imaginan, hermanos míos, las burlas que tienen que haber habido? Porque eso no lo dice la Biblia, es un paréntesis mío. Yo siempre separo. Escuché un hombre que dijo eso y es una gran verdad, lo comparto porque yo también lo he tenido siempre. Uno tiene que separar lo que yo creo, lo que yo pienso con lo que dice la Biblia. Porque es lo que yo pienso. ¿Cuántas burlas tienen que haber habido al verlo, hermano? Santo es el Señor. Al ver a David a enfrentarse con un tremendo gigante. Bueno, él fue a hablar con el rey. Y le dijo, tu siervo era pastor de ovejas. Y cuando un león las atacaba, yo iba y mataba al león. Y cuando un oso iba y atacaba al rebaño, yo iba y peleaba y mataba al oso. Y si nosotros los vemos, hermano, en la realidad, para hacer eso hay que tener un tremendo valor. Él tenía más que valor, tenía confianza en Dios. Porque cuando él fue, él no fue en su nombre, él fue en el nombre de Jehová. ¿Qué es lo que Dios vio en él? El corazón. Porque David defendía las ovejas. David peleaba por las ovejas. No las dejaba en contra, aunque él podía haber perdido la vida, él defendía a las ovejas. Hermanos míos, eso es lo que es hoy día un ungido de Dios. Tiene un amor y guarda, pelea y defiende la iglesia. Esos son los verdaderos ungidos de Dios. Esos son los que Dios unge. Porque hoy día, hermanos, los hombres están puestos solo por negocio delante. Solo por negocio. Pero cuando se presenta David, ¿qué es lo que había visto Dios? Samuel vio lo humano, pero Dios vio el corazón.
Y el corazón de David era un corazón, dice que era conforme al corazón de Dios. O sea, él amaba a las ovejas, peleaba por las ovejas, defendía a las ovejas. Lo mismo que debe hacer un pastor hoy. Santo es el Señor. Por eso, hermanos míos, que cuando somos nosotros elegidos por Dios, Dios no nos elige a nosotros por la apariencia. A nosotros a lo mejor no nos pareciera. Nosotros a lo mejor miramos nosotros según nuestra propia apariencia, pero Dios mira el corazón. Y por eso el Señor nos ha llamado. Recuerde que la palabra del Señor dice que no somos salvos por obras que nosotros hubiéramos hecho, sino que somos salvos solo por la fe. Y el único que puede ver la fe que hay en el corazón es Dios, ¿verdad? Amén. Fíjense que el pueblo de Israel, en Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 y 8, Dios le dice, no por ser la más grande, Dios te ha escogido, sino por ser la más insignificante. Por eso Dios te escogió. ¿Para qué Dios escogió a Israel? Para glorificarse. Hizo de Israel una nación pequeña, una nación grande, una nación bendecida, que hasta el día de hoy todo el mundo habla de Israel. Y por eso Dios lo escogió, porque ellos hasta el día de hoy han creído en Dios. Aunque no creyeron en nuestro Señor Jesucristo, pero sí ellos han creído en el Dios del cielo. Han sido fieles a Dios. Y por eso Dios también nos escogió a nosotros. ¿Cuántas veces a lo mejor usted mismo ha pensado, pero ¿por qué me escogió Dios? ¿Qué vio Dios en mí? Yo lo que creo, hermanos, es que Dios algo vio en usted. Algo tiene que haber visto Dios en usted, por eso el Señor lo llamó. Muchos dicen, no servíamos para nada. Hermanos míos, aquí hay cualidades que este hombre tenía y Dios por eso lo llamó, porque eso estaba en su corazón. Entonces, que Dios nos ayude a nosotros, que esa elección que Dios hizo por nosotros, nosotros debemos hacerla valer. ¿Cómo, hermanos míos? Siendo fieles, dando gracias a Dios y considerando que Dios no nos escogió por nuestra apariencia. Dios no nos escogió por nuestra estatura. Dios no nos escogió por los títulos que tengamos. Pero sí una cosa yo sé es que Dios nos escogió. ¿Se siente un escogido de Dios usted? Amén. Si usted se siente un escogido de Dios, usted es un privilegiado. Porque Dios vio su corazón, no la apariencia. Y nosotros somos, le vuelvo a repetir esto, somos salvos por la fe, no por las obras. O sea, no por ser buenos, no por ser mejores. Tal vez allá afuera hay personas mejores que nosotros en cuanto a la conducta. Pero Dios nos llamó a nosotros y nosotros le hemos creído a Dios. Y eso sí, esa fe es la que tiene que estar sólida y firme en nuestro corazón. Amén. Recuerden que el apóstol Pablo era un perseguidor de la iglesia. Encarcelaba a los cristianos, mataba a los cristianos. Y en una de esas idas a encarcelar cristianos, se le aparece Dios en el camino. Se le aparece Jesús en el camino. Cuando él dice que inmediatamente quedó ciego y fue llevado a una casa donde estuvo 3 días sin comer y sin beber. Y Dios le habla a un discípulo llamado Ananías y le dijo, ve a tal lugar porque ahí hay un hombre llamado Saulo. Él ora y ayuna. Y Ananías le dice, pero Señor, hemos oído mucho de este varón. ¿Cuánto daño ha hecho a las iglesias? Y Dios le dice, ve, porque instrumento escogido me es este. Porque yo le diré lo que sea necesario padecer por mi causa. Así nos llamó también el Señor a nosotros. ¿Cuántas personas a lo mejor no les pareciera? Un drogadicto, que no valía nada. Tal vez para muchas personas no, pero el Señor me llamó. Y así como el Señor le llamó a usted. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Pónganse en pie. Pónganse en pie. Padre, en el santo nombre de Jesús, queremos darte gracias, Padre. Gracias, Dios mío, porque a través de tu palabra, Dios mío, nosotros vemos, Dios mío, cómo tú ves, Señor. Tu mirada es muy diferente a la nuestra, Dios. Señor mío y Dios mío, nosotros podemos ver, Dios mío, que tú escoges no por la apariencia, porque tú miras el corazón, Señor. Tú eres el único que conoce el corazón, Dios. Y te damos gracias, Dios, porque así nos sentimos hoy. Porque de millones y millones, Señor, tú nos llamaste a nosotros. Tú nos escogiste también para hacernos tus hijos, Señor. Por eso queremos darte gracias, Padre. Gracias, Dios mío, por tu palabra y gracias por habernos llamado, gracias por habernos escogido, Padre mío. Gracias, Señor, porque no fue por nuestros méritos, no fue por la apariencia, no fue por grandes cosas que hayamos hecho,
solo tú quisiste, Señor. Por eso queremos darte gracias. Ayúdanos a honrar este llamamiento santo, Dios mío, siéndote fieles, perseverando, manteniendo la fe y confesando que solo tú eres Dios, lleno de amor, lleno de bondad y lleno de misericordia. Muchas gracias te damos en el santo nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Gloria al Señor.